Esperando Bruno San Martín, organizador de las tareas de vecinos voluntarios de cuadrillas y docente además allí en la localidad de Cholila, porque las imágenes nos han llenado de esperanza de una cordillera llovida, nevada en gran parte, también con temperaturas muy bajas, pero para tener el panorama de lo que está sucediendo allá, le vamos a agradecer justamente el contacto a Bruno. ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido a la mañana del EU20. ¿Qué tal? Buen día para todos. Muy bien por acá. Contanos un poco cómo ha llegado esa lluvia, cómo está la situación ahora allí en Cholila. Bueno, la situación mucho más tranquila. Por suerte pudimos empezar a recuperar la rutina de una vida normal que fue alterada hace más ya de, creo, 2 meses. Y nada, tratando de ahí de retomar nuestras actividades habituales. La lluvia comenzó ayer, como estaba anunciado, cerca de las 10 de la mañana. 10:30, y después de las 12 ya se largó una lluvia torrencial, muy esperada por todos, y cerca de las 4 de la tarde, cuando empezó a escampar un poquito, ya se empezaron a ver las cumbres un poco nevadas, y eso continúa por ahora, ¿no? Bien. La situación en relación específicamente al fuego, ¿cómo venía? Y no sé si han sentido ustedes que esta lluvia y estas temperaturas más bajas han mejorado un poco la situación. La situación venía de mal en peor, porque tuvimos un par de situaciones como que nos relajábamos. Hace 15 días por ahí tuvimos una baja temperatura en pleno incendio, y como que nos dio un respiro aparente, pero bueno, después se volvía a reactivar todos los focos por el viento, por altas temperaturas. Entonces tuvimos 2 veces esa situación, y esta vez, por suerte, fue bastante más contundente el agua. El fuego ya estaba en zonas de cordillera, en zonas de veranada, muy activo, y ayer ya se lo empezó a ver mucho más disminuido, y creo que hoy ya no quedarían focos. Me animo a decir que ya no quedan focos, por lo menos grandes. Por lo menos grandes ya no se ven. Esta es la perspectiva desde el pueblo, Bruno. O sea, por lo menos desde allí ustedes sienten la diferencia. Sí, totalmente. De hecho, hay muchas brigadas que ya se retiraron, mucho voluntariado que ya se fue, porque el último tramo del trabajo quedaba en alta montaña y en zona de cordillera, difícil acceso, y por ahí la gente que somos de acá y que conocemos el lugar, se nos facilitaba el llegar hasta allá, y la gente que no es de acá, al no conocer o esas cuestiones, por ahí se les dificultaba un poco. Entonces hacía un par de días que ya no era tanta gente en el lugar, ¿no? Solamente empezábamos a quedar las brigadas locales de acá de la zona, de Cholila y de la zona, y voluntarios de acá del pueblo, ¿no? ¿Tuvieron nieve también ustedes allí en Cholila? Sí, abajo en el pueblo no, pero arriba en alta cordillera sí, está todo blanco y se siente el frío. Bajó la temperatura, creo que ayer teníamos 6 grados y hoy debemos andar en lo mismo, 6, 5 grados tenemos. Sí. Y por lo menos para hoy, lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional es que seguirían las lluvias, ir descendiendo a lo largo del día, pero podrían seguir, lo cual imagino es muy bienvenido. Sí, la verdad que es un alivio escuchar llover, escuchar las chapas cuando retumban con el agua. Es creo que la mejor música que hemos podido escuchar, y tan deseada. Ya me perdí la cuenta, creo que hace 2 meses. Bueno, estamos conversando con Bruno San Martín, que es organizador de las tareas de los vecinos voluntarios de las cuadrillas que estuvieron combatiendo el fuego allí en Cholila. Es docente además, y me gustaría demorarme un ratito en esto que nos estás contando, ¿no? De el retomar la vida cotidiana, el día a día, y el impacto que ha tenido esta amenaza, porque hubo días donde el fuego estaba realmente muy cerca de la localidad de Cholila, pero que en los alrededores ha tenido un impacto. Y después del fuego y después de la urgencia también viene la etapa de la reconstrucción, el regenerarse, reinventarse para poder seguir adelante. Sí, creo que, bueno, los que nos tocó ser voluntarios o salir a defender el bosque por motus propio, vimos alterado toda nuestra cotidianidad. Yo debería haber estado trabajando en la escuela ya hace 2 semanas, teniendo exámenes, reintegrándome a esa rutina, y así con todos. Hay chicos que tienen comercios, que
hace 2 meses que no abren, o por lo menos un mes que no tienen su habitualidad. Y así con todo, te puedo nombrar los chicos que andan conmigo, todos tienen una actividad o trabajo de diferentes maneras o formas, y nada de eso se pudo concretar hace ya te digo, más un mes largo. Entonces ahora, con esta tranquilidad de saber que llovió y saber que esta lluvia realmente nos ayudó, empezamos como a volver a ver qué hacíamos, no sé, desde ordenar el patio de casa o el invernáculo, los animales, los que tenemos, o las tareas de salir a trabajar, ¿no? Esas cosas, yo creo que todo el pueblo se los vio alterado, porque todo el pueblo estaba abocado a esta catástrofe que nos tocó vivir, y que recién empieza. Los que somos de acá entendemos que esto recién, el fuego es el comienzo de una catástrofe que nos va a marcar para toda la vida, y que hay mucha gente que tiene que reconstruirse de cero. Acá es muy fuerte la actividad ganadera, pequeños ganaderos, y todos ellos quedaron en el mejor de los casos con los animales. Hay otros que ni siquiera los animales pudieron rescatar, o lo que pudieron rescatar es mínimo, y el resto está o quemado, perdido, o vaya a saber dónde, ¿no? Y además supongo yo, la sensación, Bruno, de que, a ver, no es la primera vez que hay incendios. Hay esta cosa de que año tras año se combinan demasiados factores, y realmente un mundo en el que hoy estamos hablando mucho de que nevó en Cordillera en pleno febrero, digamos, estamos viviendo un mundo difícil, un año de mucha sequía que fue determinante en la expansión de estos incendios. O sea, estamos hablando de un planeta exigido, gastado, y que no te puede dejar solamente pensando en el alivio de hoy, en que hoy de repente uno siente que puede estar retomando la vida, sino también ir pensando en el futuro, ¿no? Para la comunidad misma. Además de la reconstrucción del día a día, porque como bien decís, y lo charlábamos no hace mucho con otra gente de por allá, hay gente que perdió la actividad de 1 y varios años, porque todas estas actividades agropecuarias se manejan por tiempos que son diferentes a los de repente, no sé, un comercio convencional que uno quizás reconstruye y abre la puerta y vuelve a vender. Digamos, el trabajo de animales, el trabajo agrícola, tiene otras características. En un territorio, además, que ha sido diezmado, que no hay alimento para el ganado, que ha estado en pie, digamos, y con condiciones de un bosque que ya no son las mismas que se venían teniendo, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, ya tuvimos en el 2015, cuando se quemó toda la cuenca del río Tigre, afectó mucho bosque, pocos ganaderos, porque hay pocos ahí, pero nosotros que habitualmente entrábamos a trabajar o a conocer o solamente disfrutar esos lugares, el impacto, creo que recién ahora, después de creo que 11 años son ya, se empieza a ver un poco de reparación del bosque, pero hasta este momento o años atrás no era lo mismo. O sea, la pastura no era lo mismo, el bosque no es el mismo, la temperatura no es la misma, las corrientes de aguas cambiaron, la fisonomía y el hábitat completa cambia después de una catástrofe de este tipo. Y nosotros sabemos que eso es lo que se viene. Ahora, con esta lluvia, todos los canales de agua de cordillera que van a desembocar a los ríos mayores y a los lagos están barriendo toda la ceniza que hay en las laderas. Entonces vamos a ver los lagos grises, sucios, turbios. Después viene la mortandad de los peces, porque al no tener oxigenación, no tener el agua limpia, repercute en ellos, y así es una cadena de consecuencias a raíz de una catástrofe de este tipo. Ni hablar, bueno, las economías. Hay gente que sinceramente no sabemos cómo va a, no sé, sobrevivir a partir de ahora con la actividad que tenía. Generalmente la gente de ganadera sube sus animales para engordarlos en principios de diciembre, algunos un poquito antes, pero diciembre generalmente las tropas suben a la cordillera, donde hay mejores pastos, donde ya no había nieve por el verano, o quedan las nieves de cumbre nomás, y las baja en fines de marzo, abril,
para darle descanso a las chacras de acá abajo del pueblo. Las chacras se cortan en diciembre, entonces se hace todo un mecanismo productivo que tiene que cumplir, bien decís vos, esos ciclos. Ese ciclo fue totalmente alterado, dado vueltas, pata para arriba, o sea, los animales ahora ya están abajo comiendo el pasto que deberían estar comiendo recién en abril, en mayo. Entonces, el último tercio de gestación de los animales, que va a aparecer ahora, principios de agosto, cuando empiezan las pariciones, no sé, yo creo que no va a haber el gran número de pariciones, no va a haber por una cuestión lógica de alimentos. Entonces ahí repercute en el año siguiente, en el año siguiente, en el año siguiente. Sí. Generalmente el ciclo productivo de un animal vacuno se mide de a 4 años. Entonces el impacto es muy grande de aquí a 4 años, cuando recién más o menos se acomoda la situación de buscar nuevas chacras, forraje antes, comprar todo el pasto antes, con dinero que no hay, porque, bueno, hay un montón de aristas que podemos ir abriendo, de hablar de lo que significa una catástrofe de este tipo. Bueno. Y ni siquiera hemos tocado lo ambiental. Así que es un desastre, zona de guerra, parece de arriba, es dantesco la imagen, vivirlo, sentirlo, es traumático. Sí. Bruno, de todas maneras, pienso un poco en que ahí van a importar y mucho las redes comunitarias que ustedes puedan establecer. De hecho, vos sos y has sido integrante de toda este grupo de autoconvocados que estuvieron participando directamente en el combate contra el fuego y asistiendo hasta donde pudieron. Y entiendo que también una comunidad tiene esa característica, ¿no? Entre los cholilenses se tenderán los puentes que se tengan que tender justamente para poder acompañar el desarrollo y esta reconstrucción de una comunidad que va a andar cargando con esto, como bien decías, hacías un paralelismo con otros incendios por muchos años. Me acordaba también que antes del incendio también estaban con el tema del agua en la comunidad, como harina de otro costal, pero con algo que también tenía un impacto en el día a día de la ciudad. Así que entiendo que va a estar por ahí, ¿no? La clave en ese entramado comunitario que ustedes conocen bien. Sí, yo creo que justamente eso es lo que nos sostuvo a nosotros como meros voluntarios, y también lo sienten nuestra brigada, la que está acá, con la que tenemos relación, que son amigos o bomberos. Yo creo que lo que nos sostuvo anímicamente y con fuerza todo este tiempo es el sentido de comunidad tan fuerte que se vive, que se vivió y que se sigue viviendo ahora. Nos tocó compartir el frente, por así decirlo, con gente de todos lados. Recién se acaba de ir de la escuela donde yo trabajo un contingente de Santa Fe, que hace más de un mes que está acá, gente de San Luis, de Comodoro, de todo el país. Y así la ayuda comunitaria viene de todos lados, no solo con equipamiento, sino con fondos para solventar gastos. Hay camionetas rotas, destrozadas, porque nada, los que teníamos la posibilidad poníamos todo lo que teníamos para poder dar una mano, porque no, lo que nos movilizaba era el amor al lugar. Entonces, sin esa red de contención social humana no hubiese sido posible nada de lo que intentamos hacer. Ya llegaron, no sé, por lo menos 6 o 7 equipos completos de pasto que fueron repartidos, los estamos repartiendo a los damnificados. Te perdimos, Bruno. Viste cómo son las conexiones, ¿eh? A ver si recuperamos el contacto con Bruno. Pero bueno, ya estábamos llegando prácticamente al final de la comunicación. A ver si en una de esas vuelve. Había amenazado en un ratito en un momentito de la comunicación. Estábamos charlando con Bruno San Martín, vecino de Cholila, docente de allá, que estuvo en la organización de las tareas de los vecinos voluntarios de las cuadrillas de autoconvocados que estuvieron colaborando con brigadistas, que estuvieron ahí haciendo
lo suyo. No sé si está por ahí Bruno como para despedirnos de él. De todas maneras, ¿está? Bruno, ¿me escuchás? Hola, hola. Hola, ahí, sí te escucho. Ahí te recuperamos, Bruno. Está medio inestable la conexión, así que Bien. simplemente queríamos agradecerte mucho porque gracias a tu testimonio nos sentimos un poquito ahí y queríamos ver cómo se estaban viviendo estas jornadas a propósito también de que llegó la tan ansiada lluvia, pero nos aportaste mucho más y te lo queremos agradecer de verdad, así que te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde el aire del U20. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, quedamos a disposición. Un gran saludo al oyente. Bruno San Martín, organizador de las tareas de los vecinos voluntarios allí en Cholila.